Y ahora les ofrecemos este vídeo gracias a... Convertimos tu trading en una experiencia gourmet. IG, obsesionados con darte la mejor atención al cliente. Pon a tope tu trading con IG. Y nosotros damos la bienvenida ya a nuestro siguiente invitado, Lorenzo Ramírez, periodista económico. Muy buenos días, Lorenzo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, hablando primero y poniendo el foco sobre todo en Zelensky, en Ucrania. Hoy, de hecho, conocíamos hace unas horas, Lorenzo, que se va a reunir con Rishi Sunak después de estar de gira por toda la Unión Europea. Francia ya también ha comentado que van a dar más ayudas, las que sean necesarias. Y mientras tanto, todo lo que se está filtrando, o esas filtraciones que hubo por los servidores de la red social Discord, donde se revelan instintos agresivos de este líder ucraniano. ¿Qué opiniones tienes sobre todo esto, Lorenzo? Bueno, al menos eso es lo que nos dice la inteligencia de Estados Unidos. Hay que fiarse un poco de eso. Estás haciendo referencia a unas informaciones que han aparecido en el Washington Post, que además le han permitido al Washington Post posteriormente a estas informaciones entrevistar al propio Zelensky, con lo cual ha sido un fin de semana grande para este periódico de Estados Unidos, que antaño luchaba contra ese estado profundo, contra los hilos que manejan el poder y que parece que cada día más es una correa de transmisión, ¿verdad?, de esa inteligencia de Estados Unidos, lo cual no debería extrañarnos, porque en realidad todos los grandes medios están haciendo su papel como altavoces de los servicios de inteligencia. El problema es que normalmente nosotros creemos que los países democráticos, o algunos creen que los países supuestamente democráticos, esto no se produce, pero evidentemente, como siempre suelo comentar, la propaganda viene de ambos sitios, ¿no? Washington Post lo que plantea es que ha tenido acceso a unas conversaciones internas, parece ser que tendrían su origen en algún tipo de comunicación electrónica de esa cúpula militar con el propio Zelensky, y ahí nos indican que Zelensky habría propuesto ocupar el territorio ruso, bombardear el oleoducto que permite a Hungría importar el petróleo. Recordemos que Hungría, aunque no sea una piedra en el zapato, ¿no?, de muchos aliados de la OTAN, en realidad pertenece a la alianza, algo que Ucrania no, evidentemente, con lo cual supondría un ataque directo contra un miembro de la alianza, y también esos famosos misiles de largo alcance que Estados Unidos de momento se niega a entregar, pero que Reino Unido sí ha entregado para atacar objetivos, en principio, según esa información que publicaba el Washington Post, dentro de las fronteras rusas. Es decir, no serían para defenderse de los misiles o de los ataques rusos, sino directamente para atacar poblaciones controladas por Putin, ¿no? Esto en principio no se había planteado hasta ahora. Zelensky, en teoría, también habría ordenado a su servicio de inteligencia planear ataques encubiertos contra las fuerzas rusas en Siria, lo cual también es una gran novedad, utilizando ayuda secreta turca. Aunque parece ser que estos planes al final se abortaron incluso antes de que se planearan realmente, no sabemos si por incapacidad o directamente por estrategia, ¿no? Todo esto supone un cambio de relato. Venimos aquí anunciando, especialmente aquí en este espacio desde hace ya bastante tiempo, que hay un cambio de relato en marcha. Hay unos documentos que forman parte de esta filtración más amplia y que van dirigidas un poco a ir cambiando la percepción que tenemos sobre Zelensky. Recordemos que Zelensky en 2021, antes de que se produjera, ¿no?, esa intervención rusa en Ucrania, ya era considerado un líder de un país corrupto por la propia Comisión Europea. Había muchos informes al respecto. Luego hubo un intento de blanqueamiento por parte de todos los grandes medios de lo que era la política y la gestión de Zelensky, y ahora vemos, como bien decías, como el Washington Post ya planteaba, que este hombre ya no es un estadista, sino que es un líder, cito textualmente, porque es que la frase se las trae, un líder con instintos agresivos que contrastan fuertemente con su imagen pública de estadista tranquilo y estoico que capea la embestida rusa, nos decía el Washington Post, ¿no?, como si fuera un cuento de estos que nos cuentan o que nos relatan cuando éramos pequeños, ¿no? Lo cierto es que Reino Unido ha entregado sus misiles de larga distancia, los Storm Shadows, que ya estarían siendo lanzados sobre los territorios del este de Ucrania. Tuvimos un ataque el pasado viernes y también hemos tenido uno en las últimas horas. De hecho, acaba de ser utilizado este armamento para atacar una ciudad una estación de autobuses, en la ciudad de Lugansk. El ministro británico de Defensa, Ben Wallace, es el que los ha entregado. No olvidemos que Ben Wallace es uno de los candidatos a ser secretario general de la OTAN, con lo cual también tenemos que ver todos estos movimientos en este contexto. Y mencionabas el caso de Macron. Macron, es verdad, Francia, que ha aprobado nuevas ayudas,
pero Macron ha dejado claro también en una entrevista ayer, el domingo, que hay que ir hablando ya de sentarse en la mesa para negociar, ¿no? Lo mismo que le dijo también el Papa Francisco a Zelensky. Se molestó bastante Zelensky con el Papa cuando le planteó que el Vaticano podía ser intermediario, pero evidentemente esta gira en la que está inmerso Zelensky no es solo para pedir armamento, sino para poder calibrar hasta qué punto va a tener apoyos o si le van a mover la silla en la última parte de la película, ¿no? No olvidemos que una de las opciones que manejaba la inteligencia de Estados Unidos es quitarse en medio a Zelensky, no asesinándolo, sino simplemente pues, promoviendo algún tipo de cambio de gobierno, aprovechando esas elecciones el próximo otoño en Ucrania, lo cual va a ser muy complicado porque el propio Zelensky le ha dicho al Washington Post que mientras que haya ley marcial no va a haber elecciones en Ucrania. Como la ley marcial la determina él, o determina él ese estado de excepción, pues evidentemente mientras que él no quiera no va a haber elecciones en el país. Va a ser un elemento complicado. El propio Zelensky, no descartemos que puedan salir más informaciones que le impliquen en algún tipo de caso de corrupción o que se le pongan delante, como hizo el director de la CIA el pasado enero, cuando le dio la lista, ¿no?, de los ministros afectados por corrupción para promover algún tipo de cambio de gobierno, ¿no? Va a ser una china en el zapato y veremos cómo realmente se la quitan de en medio. Hay una pelea también dentro de Estados Unidos, en el propio Pentágono, para ver realmente cuál es el futuro de todo esto. Tenemos a los halcones que siguen insistiendo en que hay que seguir adelante con la guerra, pero hay otros miembros del complejo militar industrial que consideran que puede ser contraproducente. En la medida en que se vaya aclarando esa batalla primero en Estados Unidos, pues podremos ir viendo cómo también aquí se va aclarando el panorama, ¿no? Totalmente, Lorenzo, iremos viendo y también conociendo luego que se comenta de esa reunión entre Zelensky y Rishi Sunak. Le va a pedir en principio le va a pedir los cazas. Él ya lo ha dejado claro que va a pedir aviones. Berlín de momento no se los va a dar. Meloni también le ha dado largas. Le va a pedir a Reino Unido aviones. Y si hay algún país que le pueda dar esos aviones es Reino Unido. Por eso es muy relevante lo que planteabas. Ha publicado también en las redes sociales Zelensky que iba a ver a su amigo Rishi, que era como se refería a Sunak, a Rishi Sunak, y seguramente pues ahí veremos algún tipo de declaración en este sentido en las próximas horas, sí. Cambiando de tema, Lorenzo, hablando también, mirando hacia España, también esa reunión del presidente Sánchez con Joe Biden. No sé si tienes también algún comentario, lo veíamos el viernes, esa rueda de prensa, cómo salía el presidente español casi en la puerta de atrás de la Casa Blanca, casi en el parking, dando esa rueda de prensa. No sé si tienes alguna opinión sobre ello. Y también sobre ese pacto, ¿no?, para traer inmigrantes irregulares a España. Parece que el acto Pedro Sánchez lo organizó donde sale el servicio a fumar, ¿no?, al jardín de la Casa Blanca. Parecía un poco esa imagen muy improvisado. Es verdad que en la Casa Blanca este tipo de ruedas de prensa se realizan, pero tiene aspecto de que ha sido bastante improvisado. El Palacio de la Moncloa no quería en ningún momento que se produjera una rueda de prensa de este tipo. Ellos lo que pretendían es que se hiciera con las banderas detrás y, bueno, pues en la sala donde se suelen hacer este tipo de eventos. Recordemos que España es un país completamente secundario para Estados Unidos porque lo tiene controlado. Si España se hubiera hecho valer en su momento frente a la OTAN en general, y te estoy hablando de los últimos 30, 40 años, pues evidentemente la situación sería distinta, pero España ha demostrado con todos los gobiernos mucho servilismo, incluso con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que nada más ganar aquellas elecciones después del 11M, sacaba las tropas de Irak y decía o hacía el gesto de no levantarse frente a la bandera de Estados Unidos en el famoso desfile, mientras que llegaba a acuerdos indiscutibles con Estados Unidos y nunca le hemos tosido, ¿no? Ahora que las elecciones turcas se están produciendo, Erdogan, un tipo muy criticable y muy criticado también por quien te está hablando, realmente lo que ha demostrado es que en la OTAN uno puede intentar defender su papel. España no lo ha hecho. La nota de prensa también que ha publicado la propia Casa Blanca deja claro que España está a las rodillas, de rodillas frente a Estados Unidos, pero no por una estrategia de país, y quizás esto es lo más grave, ¿no? Es por una estrategia del propio Pedro Sánchez. Los propios medios de Estados Unidos destacaban que era una foto importante la que se estaba haciendo Sánchez de cara a las elecciones. Y bueno, pues en ese sentido también pues el acuerdo que ha firmado por el tema de la inmigración, ¿no?, que es muy relevante, que en España prácticamente no se está hablando. Antes de la reunión con Biden, ya el jefe del Ejecutivo español, Sánchez, entrega la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica
a Nancy Pelosi, lo cual de verdad yo creo que es inaudito, ¿no? Sobre todo una señora que investigada por sus propias relaciones comerciales, por las de su marido, por haber utilizado información privilegiada siendo presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y que ha salido ella sí por la puerta de atrás de este organismo. Luego se reúne con el consejo editorial del Washington Post para que veas que al final todo va en la misma línea. Él dijo a los medios que se reunía con este periódico por la próxima presidencia española del Consejo de la Unión Europea para ir un poco viendo línea editorial y luego ese famoso acuerdo, famoso sobre todo fuera de España, porque de aquí no se quiere hablar, en materia de inmigración, por el que España podría recibir hasta 6.000 inmigrantes irregulares al año, que son inmigrantes que presumiblemente, de otro modo, intentarían entrar en Estados Unidos de forma ilegal. Ese es un poco lo que se ha planteado en esa reunión, en un acuerdo muy extraño. El Palacio de la Moncloa publicó también un comunicado hace una semana sin dar ninguna cifra, pero evidentemente cuando vemos lo que está sucediendo, sobre todo el movimiento, ¿no?, del Partido Socialista de cara a intentar promover el voto inmigrante en los últimos tiempos. De hecho, ya sabes que incluso defendió una reforma constitucional para que inmigrantes sin papeles pudieran acudir a las urnas. Bueno, pues es evidente que también tiene una influencia de cara a estas próximas elecciones. Yo siempre planteé que este año va a ser un año muy complicado porque tenemos elecciones y cuando hay elecciones ya sabes que todo son elecciones, todo es campaña electoral, no se habla de otra cosa, todos los movimientos que realizan los políticos son en este sentido y también en el plano internacional. Y entonces vamos a ver cómo una vez que pasen estas elecciones autonómicas y municipales, como España va a tener la presidencia esta del Consejo Europeo o del Parlamento Europeo, el puesto este que quiere, ¿no?, Pedro Sánchez un poco utilizar de cara a las próximas elecciones generales, pues vamos a ver cómo también influyen mucho, ¿no?, en todas las decisiones y en todas las medidas que se tomen justo en un momento que va a ser muy complicado desde el punto de vista económico, no solo por la propia evolución del Producto Interior Bruto español, sino también, como bien sabes, por esa vuelta a las reglas fiscales, por esa progresiva retirada de las compras de deuda del Banco Central Europeo y que seguramente pues se genere cierto estrés a las primas de riesgo. Muchos elementos complicados que se juntan con las urnas. Yo siempre suelo decir que esta es la receta perfecta, ¿no?, para el desastre. Esperemos que me equivoque, ¿no? Efectivamente, Lorenzo, una macro muy restrictiva en estos momentos que, por supuesto, pues pone más peso todavía sobre este tema. Hablando también de las elecciones turcas, hasta el último minuto que hemos visto parecía todo apunta que Erdogan se enfrentará a una segunda vuelta el 28 de mayo. ¿Todo esto también cómo pone el futuro del CEO de BBVA? Bueno, esto es una larga historia que realmente el Departamento de Comunicación y en general la presidencia del banco no quiere admitir, pero hay un ruido de sables que ya viene desde hace mucho tiempo en la cúpula de BBVA. Tanto el Banco Central Europeo como el Banco de España tenían muchas dudas sobre la capacidad de Carlos Torres y de Onur Urgent como el dúo ejecutivo de BBVA para poder sacar adelante la entidad. Tenemos el caso de Carlos Torres, que tiene una mala relación, yo no sé hasta qué punto es personal o profesional, con el propio Luis de Guindos, el vicepresidente del Banco Central Europeo, que yo creo que también es uno de los elementos que está un poco entorpeciendo todo esto, pero básicamente el Banco Central Europeo, una vez que imputan a BBVA por el caso de Villarejo, recordemos que de las grandes empresas es la única que queda prácticamente imputada como persona jurídica. Se está a punto ya de cerrar esta fase judicial y entrar en la del juicio oral. Veremos si realmente sigue BBVA imputado en este caso. Y esto, pues evidentemente, genera un problema reputacional. Si además a eso le añadimos que tenemos a un consejero delegado puesto ahí, al menos eso considera parte del Consejo de Administración de BBVA, puesto ahí por el propio Erdogan como condición cuando se realiza la operación de Garanti. Recordemos que Turquía es uno de los principales mercados para BBVA, pues tenemos otro ingrediente importante. Entonces, cuando se producen las elecciones y se plantea que realmente pues Erdogan podría no ganarlas, al menos necesitar una segunda vuelta, pues esta semana la verdad es que ha sido un hervidero todo lo que tiene que ver con BBVA. No se quiere hablar públicamente de ello porque, digo, es muy grave porque estamos hablando de injerencia política clara, pero es que es así como funcionan las cosas, ¿no? Carlos Torres ya hace un año intentó quitarse de en medio a Onur Urgent, con el que tiene una mala relación, aunque el banco, insisto, oficialmente diga lo contrario. Se lo intentó quitar de en medio promoviendo a Raúl Galamba de Oliveira, un consejero, nos dicen que independiente, formado en la cantera de McKinsey, pero evidentemente que era un hombre de Carlos Torres. Y claro, esto al final no viene bien al banco, evidentemente, ¿no? Los accionistas también pues están un poco con la mosca detrás de la oreja, con BlackRock a la cabeza para ver realmente qué pasa con todo esto. Recordemos que tanto Garanti, Turco Garanti,
como México. Son dos países muy importantes para BBVA, que es donde tiene ahí prácticamente todos los huevos en la cesta, y tendrá que solucionar su crisis reputacional. En la medida en que Erdogan pudiera salir, algunos consideraban dentro del banco que sería la oportunidad perfecta para sacar a Onurgen del banco. Evidentemente esto lo venderían como una dimisión o como una salida pactada. En ningún momento se va a hacer esto de forma abrupta, porque tendría también un golpe importante, ¿no?, sobre la cotización de la acción y en general sobre esa crisis de gobernanza del banco. Hay muchos nombres que incluso suenan para sustituir a Torres, el eterno nombre de Jaime Caruana, que fue gobernador del Banco de España, que contaría con los parabienes tanto del Banco Central Europeo como del Banco de España, y veremos también hasta qué punto un eventual cambio de gobierno en el Palacio de la Moncloa podría también motivar algún tipo de movimiento en ese sentido, ¿no? Hay gente que piensa que los bancos son el ejemplo claro de lo que implica el mercado libre, el capitalismo y todas estas cosas, pero en realidad los bancos y los estados trabajan codo con codo. Unos se salvan a los otros, unos compran deuda pública, los otros mantienen regulaciones y ciertos privilegios que les hacen operar de forma distinta al resto de las compañías, e indudablemente son las que proporcionan esa savia en forma de crédito en unas economías hiperendeudadas que sin crédito no pueden trabajar ni funcionar, ¿no? Ana Patricia Botín, del Banco Santander, ya ha expresado al Banco Central Europeo que si hay que hacer un cambio en BBVA, pues se podría intentar promover algún tipo de consolidación. Ya sabes que esta operación de BBVA Santander es una de las que ha sobrevolado siempre sobre la mesa. En principio parecía hace unos años o hace unos meses que BBVA podría fusionarse con Sabadell, incluso a través de una operación, incluso con el propio Kutxa, poder volver a manos vascas o al menos asentar otra vez a los vascos en el Consejo de Administración. Pero esto es un proceso no solucionado, no concluido, y que seguramente pues acabará con un BBVA metido en algún tipo de proceso de fusión. No sabemos si como comprador o como vendedor, claro. Pues iremos viendo, por supuesto, cómo evoluciona todo esto, Lorenzo, incluso con esa segunda vuelta el 28 de mayo. Por último, quiero preguntarte sobre el cambio de CEO en Twitter, ese anuncio que hizo ya Elon Musk el viernes, nombrando a Linda Yaccarino, expresidenta de publicidad de NBCU, como la nueva CEO. ¿Qué opinión tienes? Yo sé que hay muchos que tienen esperanza en Elon Musk como el tipo que va a seguir drenando el pantano, por utilizar el término ese, ¿no?, que se acuñó también en la época de Donald Trump, pero yo llevo ya mucho tiempo diciendo que Elon Musk es un lobo con piel de cordero. Hay una serie de elementos dentro de lo que se podría denominar las élites, ingenieros sociales, promotores de la agenda globalista 2030 con la etiqueta gran reseteo, como lo quieras plantear, pero hay unos que están a la izquierda y otros que están a la derecha, y los que están a la derecha en teoría pueden ser más libertarios o que pueden ser más contrarios a la secta woke, pues también están metidos en el ajo. Uno es Peter Thiel, el fundador de Palantir, y otro es Elon Musk, ¿no? El propietario de Twitter ahora, Elon Musk, ha anunciado ese nombramiento, Linda Yaccarino, nueva CEO, nueva primera ejecutiva de esa red social. Nos dicen que se va a centrar principalmente en operaciones comerciales por el ámbito del negocio. Aquí lo que va a intentar ella es que vuelvan muchos de los accionistas, de los anunciantes, perdón, que se han marchado. Ella ya sabes que le apodan como martillo de terciopelo, porque parece ser que negociando es bastante dura. Es una mujer, bueno, que es una referencia dentro del sector publicitario de Estados Unidos. Ella deja su puesto como responsable de publicidad de NBC Universal y se suma a esa supuesta renovación de la red social de Twitter, en la que va a ocupar un lugar destacado. Va a solucionar fundamentalmente ese problema de ingresos. Tú sabes perfectamente, si uno coge las cuentas de Twitter, no entiende la compra de los más desde un punto de vista financiero, de rentabilidad, no lo entiendes, a no ser que tengas un plan para poder generar ingresos de forma continua y notable. Parece que el nombramiento desde el punto de vista corporativo va dirigido en ese sentido. El problema es cuando descubrimos el origen de esta señora, que es una pupila de Klaus Schwab, el presidente del Foro Económico Mundial. Ella es presidenta del grupo de trabajo sobre el futuro laboral del Foro Económico Mundial, basado mucho en el desarrollo de la tecnología. Ya sabes que hay una cierta obsesión por la digitalización, y cuando digo obsesión porque el propio presidente del Foro Económico Mundial ha escrito varios libros hablando de la posibilidad de reshape, dice él, de reconfigurar un poco una visión adanista, ¿no? Esta de que los hombres somos como dioses, o al menos él, y que puede reconfigurar el mundo, y ella es una de las que forma parte de ese consejo directivo en el caso del ámbito laboral. También en el ámbito de los medios de comunicación también tiene un puesto destacado. Ella ha utilizado su puesto y también sus conexiones con el mundo publicitario para ayudar a la Casa Blanca y a varias agencias gubernamentales también a crear las campañas de inoculación masiva de los productos de Pfizer y Moderna, con motivo evidentemente del COVID. Y paradójicamente, años antes había sido promovida por el propio Donald Trump para incorporarse al Consejo Presidencial de Deportes, de Fitness y de Nutrición.
En definitiva, vemos cómo es una persona del establishment, nos van a intentar vender de alguna manera que es un nombramiento disruptivo cuando no lo es en ninguna medida. Yo sé que hay varios autores que llevan tiempo desvelando que Elon Musk y sus empresas son brazos corporativos del Estado profundo. Parece que hay algunos que no lo saben, ¿no? Yo creo que hay muchos indicios de que esto es así, hay evidencias que apuntan en este sentido. Su imperio se ha construido en buena medida gracias a la colaboración con el complejo militar industrial al cual él pertenece, cuenta con el respaldo del sector público. Starlink es una empresa paradigmática, pero Tesla también es una empresa que se beneficia notablemente de esa Agenda 2030. Es cierto que es un gran innovador, es verdad que es un tipo que se anticipa al futuro, pero precisamente por eso ha sido ayudado y jaleado por esos mecanismos de poder que necesitan cubrir ambas partes del espectro ideológico en esa artificial batalla entre izquierda y derecha cuyo objetivo es alejar a la opinión pública de la realidad. Ya su padre era un contratista militar, su abuelo uno de los mayores exponentes del movimiento tecnocrático de Canadá, y aunque él parezca ahora el enfant terrible, el niño terrible, el díscolo, realmente si uno analiza su estructura corporativa pues ve que trabaja codo con el gobierno. O en el caso de Ucrania, por ejemplo, hemos visto un poco este sentido, ¿no? Con el trabajo que ha hecho Starlink también sobre el terreno de juego. Así que, bueno, veremos hasta qué punto estos cambios logran pues hacer que Twitter sea una empresa rentable, en primer lugar, y luego ya veremos cuáles son los motivos también que le han llevado a comprar la red social y que puede ir más allá del económico y que puede ir también pues un poco más dirigido a ir cimentando determinadas estructuras de poder. Lorenzo Ramírez, te agradezco como siempre todo este análisis de las noticias más relevantes, además, en el entorno económico a nivel actual. Lorenzo Ramírez, periodista económico, como siempre, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a vosotros, un fuerte abrazo.